Si has oído del Señor que debes viajar por las naciones, ¿ya tienes tu pasaporte? Hola y bienvenidas al Lenguaje de las Perlas. Mi nombre es Deborah Gambrell y en el episodio de hoy disfruten de esta repetición de un episodio de nuestra primera temporada. Bienvenidos nuevamente. Estamos en una serie sobre escuchar al Dios que habla en silencio. Y hoy nos centramos en la ocupación con propósito. Y por ocupación no estoy hablando de una carrera, de un oficio, sino utilizar nuestro tiempo de una manera eficiente que le trae honra a Dios. Cuando Dios parece guardar silencio, podemos tender a paralizarnos, a cuestionarlo todo. Quizás entramos en duda. ¿Estamos en la voluntad de Dios? Quizás nos perdimos su movimiento. Él se manifestó y yo no lo vi, no le seguí, no lo escuché, no lo obedecí. Nos preguntamos si la nube de Dios, de su gloria, se ha movido. ¿Y si nos hemos quedado atrás? Si no escuchamos de Dios inmediatamente. Sin embargo, Dios nos está madurando. Y en este proceso vamos a llevar la gloria de Dios, porque nos lleva de gloria en gloria si dejamos que Él nos enseñe y nos prepare en esta época. Como mencionamos en nuestro episodio anterior, si has sido obediente a su última palabra de dirección y te has fortalecido en el Señor a través de su palabra escrita, entonces asegúrate de ocuparte en lo que le importa al reino celestial. Hubo etapas en nuestras vidas en las que nos sentíamos como en un desierto. Sin importar lo que intentáramos o hiciéramos, nada parecía funcionar. Así que cambiamos nuestro enfoque de nosotros mismos y nuestros problemas, de nuestra falta de recursos y finanzas, y nos centramos en los demás. Fue en esta época donde Dios nos enseñó una lección importante: cómo ocuparnos de los asuntos del Padre Celestial. Poner tu fe en práctica a través de las buenas obras es lo que te prepara a ti y a tu camino. Es poner en marcha el reino de Dios en la tierra. Y es muy bueno satisfacer las necesidades de tus vecinos o la de tu familia cuando tienen una necesidad. Y muchas veces esto es lo que hay que hacer para mantener el corazón enfocado en lo correcto. Sin embargo, hay otras formas en las que debemos ocupar nuestro tiempo para prepararnos para la próxima temporada. Por ejemplo, si has oído del Señor que debes viajar por las naciones, ¿ya tienes tu pasaporte? ¿Has aprendido sobre diferentes países y cómo viajar en familia? ¿O sobre las costumbres de distintas culturas? Puede haber algunas cosas que Dios está esperando por ti que logres para luego establecer su tiempo perfecto. Estas son cosas prácticas que podrían retrasar tu avance si no cumples con ellas. Una vez que haces tu parte, Él podrá indicarte el siguiente paso para tu etapa. Existen muchas maneras prácticas de poner tu fe en acción, especialmente en esos momentos en los que no sabemos qué hacer. Quizás no has recibido ninguna guía clara del Señor a qué o a dónde deberías dedicar tu tiempo o recursos. Esta es la oportunidad para que busques dónde ya estás recibiendo apoyo espiritual para tu crecimiento y bienestar y donde puedes retribuir. En nuestro periodo de incertidumbre personal, decidimos hacer una lista de todas las diferentes actividades o ministerios que enriquecían nuestras vidas. Uno de los preciosos ministerios que estaban bendiciendo a nuestra familia era uno dirigido por un pastor de una iglesia bautista, al aire libre. Su iglesia era en un campo. Esta pequeña iglesia al aire libre organizaba eventos para niños, donde les enseñaban habilidades para la vida, la Biblia, morales, modales y muchas otras lecciones valiosas. También se abrían a toda la comunidad, creando un ambiente divertido. Decoraban su terreno con luces navideñas y pequeños rincones temáticos para el disfrute de las familias, de forma gratuita para todos en la comunidad. También organizaban paseos en carreta y un Belén viviente, el pesebre,
para que veas a Jesús que había nacido. Durante el paseo en carreta viajaban en tiempos pasados, a la época bíblica, para escuchar el Evangelio de Jesucristo, este humilde y maravilloso pastor que ahora está con el Señor. Se vestía como un personaje bíblico y les compartía lo que significaba tener a Jesús en la tierra. Era un ministerio increíble y nos bendijo enormemente. Nuestra familia comenzó a ofrecer nuestro tiempo como voluntarios para ayudar en todo lo que pudiéramos, en los eventos que se avecinaban en esa pequeña iglesia. No éramos miembros de esa iglesia, pero éramos sin duda amigos espirituales. Durante ese tiempo estábamos siendo una bendición increíble para ellos. No podían estar más agradecidos y nuestros corazones llenos de alegría, ablandando aún más para el llamado de Dios para nuestras vidas. Crecimos en firmeza, humildad y gratitud. Creo verdaderamente que porque sembramos en estos pequeños ministerios, Dios nos ha aumentado aún más. Esas fueron acciones que no le contamos a nadie, pero de las que estamos muy agradecidos de haber sido parte de ellas. Cuando retribuimos a la fuente de donde hemos recibido del Señor, estamos estimulando una especie de economía espiritual, ya que la obra de Dios puede seguir extendiéndose para ser una bendición para otros. Si no retribuyes a la fuente de la que bebes, de donde recibes bendiciones, enseñanzas y restauración, es probable que esa fuente se seque dentro de ti o que pierdas la oportunidad de ver a Dios expandir aún más su reino en tu vida. Debemos ocuparnos de los asuntos del Padre. También es importante enfatizar que no todas las actividades buenas son aquellas en las que deberíamos involucrarnos o estar ocupados con ellas. Lo que debe ocupar nuestro tiempo son aquellas actividades que nos impulsan hacia el propósito de Jesús en nuestras vidas. Menciona el pasaporte. Si Dios te ha llamado a viajar, aprende a viajar con sabiduría o empacar tus maletas de manera más eficiente. Infórmate sobre el país al que sientes que Dios te está llamando. Estas son acciones de fe. Aunque no estemos exactamente donde quisiéramos estar y no hayamos alcanzado aún el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, estas acciones nos permiten preparar nuestros corazones de maneras prácticas, preparando nuestras vidas para avanzar y salir del estancamiento. Algunos versículos que enfatizan la importancia de usar el tiempo sabiamente son los siguientes. En Efesios 5, versos 15 al 17, el título, Vivir por el poder del Espíritu. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Salmos 90, verso 12 dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. En esta breve vida que tenemos en la tierra, quiero enfatizar que el principio espiritual es alinearnos con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dirigir nuestro corazón hacia donde Dios quiere que estemos. Y eso nos lleva más allá de la lógica a una determinación absoluta de hacer todo lo que Él nos pida. Entonces comenzamos en las acciones pequeñas de retribuir y sembrar donde hemos recibido. Recuerdo a Eliseo, que se mantuvo firme en obediencia en lo que Dios había puesto en sus manos, hasta que vino Elías a llamarlo en el tiempo perfecto de Dios. Eliseo hizo algo inesperado. Se aseguró de dejar atrás todo lo que formaba parte de su vida normal en ese momento para ir completamente hacia donde Dios lo llamaba, hacia lo sobrenatural. Pero todo comenzó en su vida ordinaria, siendo buen siervo
en lo pequeño, ocupando su tiempo en como Dios quería que lo ocupara. El llamado de Eliseo. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safá, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre sus hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: «Deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted». Y Elías respondió: «Regresa, pero piensa en lo que te hice». Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Ya Eliseo estaba preparado para el siguiente paso de obediencia. Es muy fácil decir en estos momentos: «Ay, Dios, guíanos, queremos que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo». No es tan fácil cuando llega el momento de dejarlo todo atrás para seguirlo plenamente. Vimos a los discípulos seguir a Jesús sin reservas cuando los llamó, pero cuando las cosas se pusieron difíciles y llegaron a un punto que no comprendían, en los momentos de silencio de sus vidas, Pedro y los demás discípulos volvieron a pescar. Es fácil regresar a lo conocido cuando no comprendemos espiritualmente lo que está sucediendo en nuestras vidas. Esta es una advertencia. Cuando las cosas no parecen ir como esperamos, debemos mantenernos firmes en el camino, aferrándonos a la última palabra que Dios nos ha dado. Jesús había sido crucificado. De hecho, murió y resucitó. Y también se apareció a sus discípulos, como dije. Sin embargo, en esos momentos de incertidumbre, los discípulos volvieron a pescar. Jesús los buscó para enseñarles que incluso cuando fracasan, cuando no entienden, cuando se sienten que no tienen claridad, el Evangelio y las palabras de Dios de dirección que les había dado en el pasado siguen siendo ciertas. Jesús no los reprendió por volver a pescar, pero sí enfatizó el llamado sobre sus vidas. Encontramos ese relato en el libro de Juan, capítulo 21. Él le dijo: «Alimenta mis corderos, cuida de mis ovejas y por último, alimenta a mis ovejas». El siguiente versículo que Jesús le habló a Pedro puede ser difícil de escuchar, pero cuando nos entregamos completamente a Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías a tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: «Sígueme». Juan 21, del 18 al 19. El camino de un creyente que se entrega por completo a Dios puede que traiga momentos hermosos y gloriosos. Amén y aleluya. Serás testigo de cómo Dios actúa de maneras que nunca imaginaste. Pero también, como dicen las Escrituras, sufriremos persecución. Y la muerte de Pedro sería muy dolorosa. Pero a pesar de revelarle su futuro, Jesús le dice a Pedro: «Pedro, sígueme». Todos tenemos un llamado. Si confiamos en Dios, vamos a ver el propósito de sus planes para nuestras vidas. Es interesante observar que cada vez que nos movemos en las cosas de Dios, surge la tentación de compararnos con los demás. Dios sabía que esto sería un problema. Por eso escogió a los 12 discípulos que escogió. Porque ellos también se comparaban a menudo entre sí. Después de los versículos que mencionamos, Pedro le preguntaba a Jesús sobre Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Jesús contestó: «Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver eso contigo? En cuanto a ti, sígueme». Juan 21, 22.
esa palabra de nuevo. Sígueme. Simplemente, sígueme. El camino que Dios nos presenta puede tener algunas similitudes con otros, especialmente con los de aquellos de quienes aprendemos, a quienes Dios ha designado como líderes espirituales en nuestras vidas. Pero debemos tener cuidado de no comparar nuestras vidas con las de otros. Pedro y Juan tenían caminos muy diferentes, pero ambos fueron increíblemente impactantes y necesarios para que el reino de Dios se manifestara en la tierra. Amigo o amiga, dedica tu tiempo a aquello que oriente tu corazón y tu camino hacia el llamado de Dios en tu vida. Abre espacio para avanzar en los planes que Dios ya te ha revelado. Sé diligente en la obediencia a su palabra para tu vida y no te compares con nadie más. Mantente enfocado o enfocada, apoyándote en las palabras de Dios, en sus promesas y, por supuesto, en la guía de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Celestial, solo quiero agradecerte porque nos estás dirigiendo en todo lo que hacemos y que podemos formar nuestras vidas alrededor de las palabras que ya has hablado. Podemos cambiar nuestra mentalidad, transformar nuestras vidas, hacer todo lo necesario para cumplir con lo que nos has llamado a hacer. Porque no solo nos fortaleces, sino que también nos guías con tu espíritu. Oro para que no perdamos el tiempo, sino que en todo te demos gloria y honor, incluso en los momentos que no comprendemos, que podamos retribuir las bendiciones y los dones que hemos recibido en el ministerio. Te damos gracias, Señor, que el tiempo que utilizamos correctamente es una preparación para el próximo paso, a la cual tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo y seguirte completamente a donde quiera que nos llames. Padre, que seamos completamente activos en tu reino, no guiados por los sentimientos ni por el querer, sino por completa obediencia y deseo de honrarte a ti todos los días de nuestras vidas. Declaro en el nombre de Jesús una tenacidad, fuerza sobrenatural y valentía para avanzar en todo lo que nos has llamado a hacer. Incluso cuando las cosas sean difíciles, declaro que vamos a perseverar y nos vamos a esforzar por complacerte a ti, Padre amado, en todo momento y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo o amiga, si deseas hacer una donación a este ministerio o consultar las reflexiones espirituales, los devocionales que están disponibles, visita mi página de web deborahgambrel.com. Dulces abrazos, amigos o amigas.